Después del asesinato de Fernando Villavicencio, comenzó la operación de controlar lo que podía saberse sobre su muerte y el relato que debía instalarse en el país. La evidencia periciada muestra que esos movimientos comenzaron inmediatamente. Esa misma noche, se viralizó un video de hombres encapuchados y armados que se atribuían el asesinato en nombre de los lobos. Los lobos asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy. ¡Lobo, activo! Impulsado en casi un 50% por bots hasta alcanzar 35 millones de personas. ¿Qué se pretendía? Instaurar la narrativa de que el magnicidio era un ajuste de cuentas y no un crimen político. Horas después, circuló un segundo video de hombres vestidos de blanco, identificados como los verdaderos lobos, negando su participación. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia. Nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles. No se dejen engañar. Chats del caso Purga muestran que Daniel Salcedo pidió a Mayra Salazar viralizar el segundo video. Daniel Salcedo, para que se haga viral, usted tiene calientita la noticia. Vea, con eso usted corona. Súbala a las redes para que la reposteen. Mayra Salazar, vea eso. Ahora soy lobo. En este momento se lo subo. Otro ejemplo ocurre apenas 5 días después del asesinato. María Paula Christiansen, pareja de José Serrano, le dice a Javier Jordán que necesita un favor de Pavel, que le saque a una tipa que se llama Carla Echeverría, pero de ya. Jordán agenciosamente responde: dame los datos que la bajamos. Ya le dije, mañana hacen la inteligencia. ¿Tienes una foto de la man? Menos de un mes después, esa funcionaria fue separada de Conquito. El pedido se realizó por un afán de venganza de Christiansen, ya que esta funcionaria le habría compartido a Fernando Villavicencio información de corrupción del tiempo de gestión de José Serrano. A 5 días del crimen, 2 cosas quedaban claras. 1. Se intentó negar el carácter político del crimen. 2. La estructura que quería posicionar ese relato estaba vinculada al correísmo. Y ahora, 3 años después del magnicidio y con las pericias telefónicas, entendemos la profunda relación entre Serrano y Christiansen con Jordán y el correísmo. A partir del año 2012, el correísmo inició al menos 4 acciones penales en mi contra, todas por escribir, por hacer de la palabra el instrumento más importante de buscar la verdad. En 2007, Fernando investigaba irregularidades relacionadas con la entrega del campo petrolero Palo Azul. En febrero del año 2007 empezamos a hacer este trabajo con los más importantes profesionales del sector petrolero y en mayo teníamos listo el informe. El informe recomendaba que el campo Palo Azul sea revertido al Estado ecuatoriano porque generaba un perjuicio superior a los $2.000 millones. Después de denunciar esos hechos ante Rafael Correa, fue secuestrado. Sus captores no se llevaron dinero ni objetos de valor, se llevaron sus documentos. Para nuestro padre, ese episodio marcó el comienzo de una persecución que lo acompañaría durante el resto de su vida. Yo era muy incómodo para el poder. En 2013 ocurrió otro hecho que hoy resulta imposible mirar de manera aislada. Mientras Fernando investigaba casos de corrupción relacionados con el gobierno de Rafael Correa, su casa fue allanada. A las 11 de la noche sentimos un tropel que subía las gradas. ¡Abran la puerta o tumbamos la puerta! Yo literalmente semidesnudo salí, abrí la puerta y eran 40, 50 policías encapuchados del Grupo de Intervención y Rescate, armados con fusiles, ametralladoras. No encontraron fajos de billete, no encontraron evidencias de ningún delito de peculado. Se llevaron mi computadora con más de 20.000 documentos. Rafael Correa sabía toda la información que yo tenía. Sabía que yo tenía gran parte de la información de los ilícitos y de los negociados de su gobierno. Y yo dije, esa noche mi vida está en serio peligro. En ese momento, José Serrano era el ministro del Interior.
todavía no existían los chats de metástasis que hoy conocemos. Fernando no era candidato presidencial y faltaban 10 años para su asesinato, pero ya existía una confrontación entre un periodista que investigaba el poder y un poder que ya buscaba silenciarlo. Por esa razón es que luego presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elementos y pruebas de que el objetivo del correísmo era eliminarme, apresarme y que en la cárcel pase lo que suele pasar en las cárceles. Por eso, resulta especialmente irónico observar la relación de confianza entre la esposa de José Serrano y la exesposa de nuestro padre, quien vivió en carne propia aquel allanamiento. Hay otros intercambios que obligan a mirar hasta dónde llegaban esas relaciones. Después de que la jueza Daniela Ayala fuera suspendida, David Norero, abogado de Aquiles Álvarez, se quejaba con Christiansen. HP, nos quitaron a nuestra jueza. Ayala finalmente fue destituida por haber negado la prisión preventiva contra José Serrano y Javier Jordán. ¿Por qué importa que alguien de ese círculo se refiera a una jueza como nuestra jueza? Porque aparece dentro de una investigación en la que precisamente se examinan las conexiones entre estructuras criminales, operadores políticos y judiciales para buscar impunidad. Los chats de Christiansen muestran además otra forma de operar, producir contenidos y disputar públicamente lo que ocurría. Aparecen conversaciones sobre contratos públicos, seguridad, corrupción, funcionarios y distintos temas que debían convertirse en videos o piezas de comunicación. También aparecen instrucciones como: necesitamos subir el nivel de producción. Hay que hacer el video. Actívese. El 19 de agosto de 2025, Christiansen habría escrito a Jorge Luis Serrano, familiar de José Serrano. Le habría pedido que prepararan una idea para que uno de sus abogados diera entrevistas y además habría indicado cuál debería ser la línea de esas intervenciones. No podemos atacar a Estados Unidos. Debe ir en el sentido de que Ecuador pretende engañar a la fiscalía y a los jueces de acá. Esto demuestra la estrategia de presentar la típica narrativa de persecución política ante los Estados Unidos. Ya hemos escuchado antes de esta cantaleta: ante las pruebas, lawfare; ante los documentos, lawfare; ante los procesos judiciales, lawfare. Y ahora sabemos que ellos saben que se trata de una narrativa sin sustento alguno. Esta estructura sigue operando mientras grabamos este capítulo. ¿Quiénes conocen más de las estructuras criminales que los propios criminales? Daniel Salcedo es uno de ellos. Confesó ser parte de la estructura que asesinó a Fernando Villavicencio y también otros delitos. Eso no convierte su testimonio automáticamente en verdad. Tampoco le resta veracidad. Lo convierte en una fuente que debe ser corroborada. Debido a la naturaleza criminal de quienes deciden colaborar, existe el riesgo de que sean cooptados o silenciados. Por eso existen los testimonios anticipados y mecanismos de colaboración. Quien decide hablar puede hacerlo buscando protección, seguridad para él y su familia o beneficios penitenciarios. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con Salcedo. Su colaboración no se sostiene únicamente en lo que él dice. Ha entregado dispositivos e información. Por eso no hay que simplemente creerles. Lo que hay que hacer es mirar los elementos de convicción. Pero hay un episodio reciente que nos preocupa especialmente. Después de un extraño traslado de Salcedo a El Encuentro, quedó comprometida la posibilidad de que continuara colaborando con la investigación en condiciones de seguridad. Su abogado salió del proceso y, según lo expuesto en audiencia, nunca habría conseguido visitar a su defendido. Sorpresivamente, apareció una nueva abogada que ha llenado de dudas el proceso. Durante la audiencia, esta abogada apareció con un pasquín, confirmando la extradición de alias Pipo. Las preguntas son inevitables. ¿Era una advertencia? ¿Era una forma de presión? ¿Era una coincidencia?
Y ya conocemos el modus operandi que aparece en esta investigación. Cuando estas estructuras necesitan información, buscan comprarla. Cuando no pueden comprarla, presionan. Cuando la presión no funciona, amenazan. Y cuando todo lo anterior fracasa, recurren a la violencia. Nosotras hemos investigado el asesinato de nuestro padre durante 3 años y tenemos claridad sobre lo ocurrido. Pero una certeza no reemplaza una sentencia. La Fiscalía ha presentado más de 141 elementos de convicción colectivos y más de 200 individualizados. Chats, pericias, informes, documentos, testimonios y evidencia digital. Lo que pedimos es que los 7 procesados sean llamados a juicio para que todas estas pruebas puedan ser discutidas en las instancias correspondientes. Javier Jordán y Ronnie Aliaga tienen ya orden de extradición en el caso Metástasis. Y Wilmer Chavarría, alias Pipo, también tiene ya luz verde para su extradición. José Serrano se encuentra detenido en los Estados Unidos. Todos tienen derecho a defenderse. Todos tienen derecho a controvertir las pruebas. Todos tienen derecho a un proceso justo. Pero ese derecho también implica comparecer ante la justicia cuando existen acusaciones formales en su contra. Han evadido la justicia ecuatoriana por años. Vengan a dar la cara. Después de 3 años de investigación, de miles de páginas del expediente fiscal y de 4 capítulos intentando reconstruir esta historia, entendimos que no hay crimen perfecto. Aquellos que pensaban que podían esconderse detrás de otros nombres empezaron a aparecer en los teléfonos, en las conversaciones, en los testimonios. No llegaron al poder. No consiguieron que la investigación desapareciera. No consiguieron que 2 hijas se callaran. Y ya no podían esconder indefinidamente la infiltración de las estructuras criminales en distintos espacios de la sociedad. Entonces tuvieron que cambiar de estrategia. Si no podían borrar el crimen, tenían que controlar su relato. Si no podían silenciar a todos los testigos, tenían que desacreditarlos. Si no podían desaparecer las pruebas, tenían que decir que son falsas. Si no podían impedir que se investigara, tenían que intentar convertir la investigación en una disputa política. Pues yo soy una golondrina que hace verano. Vamos a ganar esta batalla. Vamos a someter a las mafias. Cuando Fernando hablaba de escoger entre la patria o la mafia, no estaba hablando solamente de una consigna electoral. Estaba hablando de una disputa por el Estado. Nació en el campo, lejos de las estructuras criminales que terminó investigando. Y aquel niño soñó con ser el presidente de la República. Fernando solía decir que una sola golondrina sí hace verano. Y durante mucho tiempo pensamos que eso significaba que él estaba solo. Hoy sabemos que no, que una golondrina sí hace verano, que todos podemos ser esa golondrina, que todavía podemos elegir el país que queremos. Porque al final, después de todo lo que hemos caminado, la pregunta sigue siendo la misma: ¿la patria o la mafia?